Bien, pues vamos a continuar con nuestra segunda conferencia de la 12ª sesión del Seminario 2026 del posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos. Vamos a dar la bienvenida a la maestra María González Sánchez y al doctor Jorge Cerur Cortés. Vamos a leer sus semblantes, son tan amables. La maestra María González Sánchez es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el premio extraordinario de su promoción. Cuenta además con un máster en estudios avanzados en Historia del Arte y un máster de formación del profesorado, ambos con premio extraordinario. Actualmente realiza su doctorado en Historia del Arte y Musicología en la misma universidad, desarrollando labores de docencia e investigación. Asimismo, forma parte del GIR, Arte y Patrimonio Universitario. Su línea de investigación se centra en la enseñanza de la historia del arte desde una perspectiva inclusiva, especialmente en la accesibilidad artística para personas con discapacidad visual. Su tesis doctoral propone nuevas formas de experimentar el arte más allá de la visión, integrando innovación educativa y tecnología. Ha realizado estancias de investigación internacionales en instituciones como la Universidad de Zaragoza, en España, la Università di Bologna, de Italia, la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguay, y actualmente en la UAM, donde desarrolla un prototipo tecnológico pionero orientado a la accesibilidad artística, actualmente en proceso de protección. Cuenta con diversas publicaciones académicas sobre patrimonio, inclusión y didáctica del arte, entre las que destacan trabajos editoriales como lo que es Durand Lubrench o McGraw-Hill. Asimismo, ha participado en congresos internacionales y ha impartido ponencias sobre educación inclusiva, innovación educativa y patrimonio. Su experiencia docente abarca tanto la educación superior como la secundaria, combinándola con la divulgación cultural mediante el comisionario de exposiciones. Ha desarrollado y participado en proyectos de innovación docente centrados en la accesibilidad y nuevas metodologías, destacando iniciativas que incorporan el cómic, las nuevas tecnologías e inteligencia artificial en la enseñanza de la historia del arte. Estos proyectos han tenido un notable impacto social y mediático, con exposiciones y amplia difusión en medios de comunicación nacionales. En conjunto, su trayectoria integra investigación, docencia e innovación, apostando por una historia del arte accesible, inclusiva y conectada con los desafíos tecnológicos del presente. Vamos a leer el doctor Jorge Eduardo Cerur Cortés. Tiene un posgrado de Derechos Humanos y Democracia por el CENIT-CONACYT, con investigación de los derechos de las personas con discapacidad visual. Es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM Xochimilco, reconocido con la Medalla del Mérito Universitario como mejor estudiante del programa de doctorado. Tiene maestría en Artes Visuales por la UNAM. Es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana, con reconocimiento al trabajo. Ha sido integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor de tiempo completo en la UAM. Tiene publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos de revistas científicas. Es ponente y tallerista en foros nacionales e internacionales. Obtuvo la nota laudatoria por la mayor productividad académica y de investigación en CEU-UAM, Zumpango. Fue segundo lugar nacional en el concurso de investigación científica de la discapacidad por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la UNAM. Obtuvo el segundo lugar nacional y mención honorífica en el concurso de mobiliario en madera por rústicos Segusino, el CIDI de la UNAM, Bancomext y la revista de diseño. Fue merecedor del reconocimiento nacional a la trayectoria y excelencia como modelista por el Instituto de Investigaciones Históricas y Modelismo a Escala IME. Ha obtenido diversos premios en la Plastic Models Society de Puebla, Ciudad de México, de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Morelos. Ha ganado diversos premios en el ámbito de las artes plásticas
Obtuvo reconocimiento por el trabajo desempeñado a favor de Grupo Artesanal de la Comunidad de San Martín de las Pirámides en el desarrollo de proyectos de diseño integral con alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM. Es autor de la propuesta de materiales ápticos para la discapacidad visual en museos de la Ciudad de México, Toluca, Monterrey y Guadalajara. La UAM Xochimilco publicó su tesis de doctorado a manera de libro como reconocimiento a la labor de investigación. Desarrolla el taller de artes plásticas para personas con discapacidad visual. Ha trabajado con estudiantes de la Escuela Nacional para Ciegos, Ignacio Trigueros, del Comité Internacional Pro Ciegos, IAP, y del Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales de la Ciudad de México. Asociaciones de ciegos y ONGs. Obtuvo el reconocimiento del Ayuntamiento de Zumpango por los morales Orígenes, Espíritu Universitario, Que la literatura nos una y Gestión sustentable. Sean, por favor, bienvenidos y pueden comenzar. Tenemos 30 minutos para su exposición. Perdón, 45 minutos para su exposición con lo que son preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, aunque me habéis presentado, simplemente presentarme rápidamente. Yo soy María González Sánchez, soy de la Universidad de Salamanca, en España, y bueno, estoy aquí en México porque principalmente estamos desarrollando la línea de enseñar el arte a personas con discapacidad visual. Y eso me ha llevado a que en el último año visitar hasta 4 instituciones diferentes, como había leído la profesora. Zaragoza, en Aragón, durante 3 meses, la Università di Bologna en Italia, la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, y ya por último, aunque no sé si será mi último viaje, es la UAM, y estamos pues desarrollando esta línea de investigación. Y es por eso que a lo largo de esta trayectoria, pues al final uno se da cuenta de ciertos parámetros, estrategias que me gustaría compartir con las personas que estéis aquí presentes, porque ya que yo he tenido que hacerlo a base de prueba y error, creo que venga alguien y os dé unos consejos que ojalá me lo hubieran dado a mí, sobre todo en el campo de establecer puentes internacionales, como un proyecto, volverlo no solo nacional, sino internacional. Creo que es sumamente importante a nivel de los estudiantes para dar un incentivo a sus investigaciones, como los profesores, que muchas veces se nos pide desde las instituciones esta transversalidad. Dicho esto, empezamos con consejos y recomendaciones muy rápidas. El primer consejo, y quizás el primer mito que hay con respecto a la internalización, es que es necesario y se empieza pidiendo una ayuda económica. No. Se empieza cuando, sobre todo, se trabaja con un perfil investigador primero. Es esencial. Esto lo vamos a explicar a lo largo de la exposición, pero yo soy, por ejemplo, de Historia del Arte. Estoy especializada en Renacimiento. Yo sé que hay miles y miles de profesionales iguales que yo en la misma disciplina, mejores y peores. ¿Qué hago yo para diferenciarme? ¿Cómo consigo que dentro de una multitud, que todos somos idénticos, diferenciarme casi como una luz propia? Y el primer consejo es que no basta con acumular títulos. Y esto lo digo yo, que saqué el premio extraordinario, se supone que saqué la mayor nota de mi generación en grado y en los 2 másteres que he realizado. Aún así, aunque es una buena carta de presentación, y sería hipócrita decir que no, no es suficiente si no rentabilizamos los movimientos y seguimos una serie de estrategias de optimización para llevar a cabo proyectos internacionales. No solo basta con los títulos, una acumulación de títulos, sino que, sobre todo, tener un tema competitivo. Es esencial. ¿Y dónde yo he encontrado, o cómo es la fórmula que yo he encontrado para tener un tema competitivo? Principalmente, buscar un problema y aportar una solución. Eso, en cualquier proyecto, convocatoria, ya sea en las tesis doctorales, en vuestro trabajo de fin de grado, en vuestro trabajo de fin de maestría, siempre que veáis un problema dentro de vuestra disciplina social y proporcionéis una solución, vais a adelantaros con respecto a otros compañeros vuestros. Es decir, lo que te diferencia no es un título, sino el problema concreto que identificas y la solución que propones. Y yo siempre me repito un mantra, principalmente, y es que tienes que dejar el mundo mejor de lo que estaba. Y muchas veces nos frustramos porque el mundo está lleno de guerras, de injusticias, de problemas económicos, y realmente uno se sumerge en ese lado pesimista y poco a poco en su vida profesional se acomoda. Yo siempre pienso en que todo lo que pase en mis manos tiene que estar un poco mejor de lo que estaba antes. Esa
es vuestra labor. Quizás cambiar grandes cosas como las guerras en el mundo estén en manos de unos pocos, pero vosotros también tenéis una misión muy importante, que es dejar aquello que toquéis mejor de lo que estaba. Vale, ¿cómo empezar a formular estos proyectos en base a problemas y solución? Por ejemplo, detectar una necesidad real de su entorno. Por ejemplo, de la propia disciplina, un problema que tenga vuestra disciplina. Os pongo un ejemplo de la historia del arte. Yo me he especializado en el Renacimiento y normalmente se explica el Renacimiento como que es el arte superior con respecto al resto de artes, que el de la Edad Media y el Barroco son inferiores. Nosotros trabajamos un problema, este problema, y ocultamos una solución, que es desmontar prejuicios y que luego los alumnos son capaces de llevarlo a cabo en su vida cotidiana. Es decir, si luego se encuentran con una situación injusta donde se cataloga inferior y superior por el hecho de que hay unos prejuicios, como lo hemos trabajado antes en clase, pues se llevan esas competencias en su vida a día. O, por ejemplo, un problema social. Nosotros abogamos sobre todo el problema social. Y en nuestro caso es claro. Yo soy profesora de Historia del Arte. Tengo un alumnado. ¿Cuál es el alumnado más difícil al que puedo llegar? Una persona que no ve. Pues ahí voy a atacar. Ese es mi problema y yo voy a aportar una solución. Una serie de estrategias, metodologías, recursos. Luego, formula el problema con claridad y rigor, propone una solución viable cruzando fronteras disciplinares, y esto también os digo que es muy apoyado en las ayudas económicas y en la formulación de proyectos. Tú eres especialista de una disciplina y de un área en concreto, ni siquiera eres el mejor o el peor. Entonces, si queréis desarrollar unos proyectos más sólidos, os vais a tener que servir de otras disciplinas afines. Por ejemplo, mi estancia en Zaragoza fue en educación inclusiva. Yo soy de Historia del Arte. Mi estancia en Bolonia fue de pedagogía especial. Mi estancia en Paraguay ha sido en comunicación y esta vez en diseño porque estoy desarrollando un prototipo. Y a través de ahí creamos unas redes que crean un problema, sobre el problema con una solución de forma sólida y convincente. Y una cosa muy importante que muchas veces es infravalorada, que es comunicar tu problema, como digo aquí, de forma convincente. Yo siempre lo llamo como la teoría del ascensor. Tenéis que contar vuestro problema como si solo tuvierais un minuto. Como si pudierais pasar el tiempo de una primera planta a una cuarta planta. Ese es el tiempo que tenéis para vender vuestra idea, porque muchas veces dentro de la dinámica de una sociedad sumamente llena de redes sociales, de dinamismo, de estímulos, la gente no tiene el tiempo, ni siquiera conserva el interés como para escucharte por un largo periodo de tiempo. Entonces, nosotros en Salamanca trabajamos el pitch, donde los temas de tesis doctoral hacen una puesta en escena de un minuto y el que convenza gana. Entonces, tienes que casi convertirte como una marca promocional, de alguna forma, de tu proyecto. Y sobre todo porque nosotros en humanidades competimos con ciencias. ¿Cómo voy a competir yo con alguien que está desarrollando una vacuna que va a salvar vidas? Mi tema tiene que convencer. Yo también voy a salvar vidas de otra forma. Y sobre todo, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de diseño, ya que yo hablo de historia del arte, pero yo sé que estamos aquí en el campo del diseño. Se me ha ocurrido simplemente un problema, la señalítica confusa. Ahí veis una señalítica a priori, diríais, bueno, pues se ve bien, tiene colores, guía bien, tiene letras. Realmente encontramos que la señalítica no está en una posición que una persona, por ejemplo, mayor o un niño pequeño pueda verlo bien, como podéis verlo abajo, que está en una posición casi a la altura de los ojos. El tipo de letra no es accesible. Muchas veces tenemos personas con dislexia, personas con discalculia. Entonces, cuestiones claras, aulas, biblioteca, sin grandes frases. Luego, pictografías. Es decir, si tenemos a una persona, niña, o que no sabe leer, escribir, o una persona mayor, que por lo que sea, pues ya no tiene las gafas o tiene dificultad al leer, el hecho de encontrar estos elementos les facilita mucho lo que es la orientación. El braille, para las personas con discapacidad visual, incluso un mapa. Pequeños gestos, pequeños detalles que partimos de un problema y que podéis pedir ayudas, convocatorias, etcétera, para resolverlo. Luego, una vez que tenéis vuestro perfil investigador ya un poco diferenciado, ese tema competitivo en base a un problema, una solución, tenéis que realizar una investigación exhaustiva. Tenéis que ser especialistas de vuestro tema. Recopilar y ese estudio pormenorizado de vuestro tema os va a permitir conocer a los autores, a las instituciones, a vuestros aliados. Vais a conocer a personas que llevan mucho más tiempo que vosotros investigando ese tema y a los que tenéis que aludir. Analizar tendencias actuales y antecedentes, comparar enfoques y detectar contradicciones. Y esto es muy importante, hay que marcar también líneas rojas. Al igual que en vuestra vida personal, que con vuestros amigos, que con vuestras familias, tenéis que marcar unas líneas rojas en cuanto a vuestra moralidad y ética en el mundo profesional, porque si no vais a ser arrastrados a la moral y ética de otros y os vais a ir a la cama con el alma no tranquila. Y no hay cosa peor en la vida que irte a dormir sabiendo
que tú no te estás viendo, que no te estás reconociendo como profesional. Tenéis que marcar líneas rojas y muchas veces en un proceso de investigación pues llegáis a una serie de conclusiones que quizás otras personas con mucha más autoridad han dicho lo contrario. De forma elegante, con mano izquierda y saber decir las cosas, podéis decirlas. Es una línea roja. No tenéis que callaros. Si creéis en algo porque habéis investigado, tenéis que aportarlo. Y vuestro proyecto también se va a diferenciar por eso. Vacíos de la literatura y documentar hallazgos de forma ordenada. Luego, voy rápido porque quiero dejar espacio al profesor Zarur. Luego, demostrar lo que logras. Capacidad de análisis, pensamiento crítico, rigor profesional, visión estratégica y madurez. Luego, una vez que tenemos nuestro perfil, nuestro tema y nuestra investigación, hemos detectado nuestros aliados. Aliados que no son solo de nuestra propia disciplina. Es un gran error. No sabéis cuántos proyectos, sobre todo del ámbito de ciencias, se relacionan con todo tipo de áreas. ¿Cómo competimos con esta gente? Pues también haciendo lo mismo. Detectando a los profesionales de nuestra área, en base a esa búsqueda de la bibliografía, pero también disciplinas afines. Como os decía, me he relacionado también con electrónica, y he aprendido, y al final el proyecto que ofrecemos se puede ver lo sólido que es desde varios puntos de vista. O, por ejemplo, colectivos y asociaciones. Por ejemplo, en este caso, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, lleva trabajando desde inicios del siglo XX. Ellos tienen muchos más recursos, apoyos, conocen mucho más el tema que yo. Pues me voy a servir de ellos, voy a ponerme en contacto con ellos y voy a trabajar con ellos. Me va a aligerar también el trabajo y también voy a establecer redes de contacto o empresas. Eso también en el día de hoy, por ejemplo, en nuestro proyecto le hemos metido hace poco un informático porque es esencial. Si queremos hacer cualquier cosa accesible, nos van a pedir pasar la tercera pantalla, ¿no? Y al final ir al mundo digital. Y sobre todo, pensar que vuestros aliados van a querer ganar algo. Pocas personas prestan su tiempo, su energía, sus espacios sin ganar nada, por amor al arte, nunca mejor dicho, sino que siempre es un win-to-win. Tenéis que ofrecerles participar en proyectos, en congresos, en publicaciones, en darles difusión a través de publicaciones, en cartas de invitación, como por ejemplo el profesor y yo. Yo ahora estoy aquí en México y él va a venir a España. Siempre va a haber una sinergia porque nadie va a invertir tanto tiempo, con lo poco tiempo que tenemos en nuestra vida académica, como para simplemente de forma altruista, sin ganar absolutamente nada. Vais a encontrar casos, pero muy pocos. Realmente tenéis que proporcionar algo. Construye relaciones antes de necesitarlas. Otra línea roja. No tenéis que buscar en vuestras relaciones continuamente de forma interesada trabajar con esas personas, no. Muchas veces es simplemente por conocer a la otra persona, el tema que está investigando, su pasión y disfrutar de la otra persona. Y quizás en un futuro lo necesitéis, pero construye relaciones antes de necesitarlas. No todo es interés en este mundo. Y buscar problemas compartidos entre otras disciplinas. Lo mismo que os decía, interdisciplinarmente. Una vez, ya tenemos perfil, tema competitivo. Somos expertos en nuestro tema porque hemos realizado una búsqueda exhaustiva, aliados y ahora nuestros competidores. Porque sí, señores, el mundo es competitivo. Y no de forma de tirarles al suelo y de querer acabar con ellos. No. Realmente entender que son muchas veces grupos que llevan mucho más tiempo que vosotros, que no os van a aceptar o que trabajan en una línea pues un poco diferente. Entonces tenéis que hacer un estudio pormenorizado de vuestro entorno competitivo. 1. Propuesta en valor y posicionamiento. Los problemas que ellos resuelven y el lenguaje visual. ¿Y cuál es vuestra área? Los problemas que ellos ignoran. El vacío donde vosotros vais a actuar. Y sobre todo el público al que llega o al que no llega. Y es ahí donde tenéis vuestra área de actuación, donde sabiendo que dentro de lo que sería un área de investigación, donde hay muchos grupos de investigación que llevan más tiempo que vosotros, realizar un estudio de vuestros principales competidores y saber dónde no llegan para ahí justo plantear vuestro proyecto y sea seleccionado. Y sobre todo en la memoria ponerlo, para que vean que habéis investigado vuestra área de conocimiento y vuestra área al final de actuación. Y mi perfil profesional es muy transversal. No solo de arte, sino también electrónica, educación inclusiva, pedagogía. Tengo un perfil profesional y aquí tengo que ser sincera. No siempre en el mundo académico se premia lo transversal. Cada vez se premia más el hecho de ser sumamente específico en un campo. Pero creo que poco a poco la gente se va dando cuenta que si quieres hacer grandes proyectos, tienes que tener un perfil y ser capaz de dialogar con diferentes disciplinas, no solo con la tuya, que también tenéis que tener aliados de vuestra propia disciplina, pero también de disciplinas afines. Entonces, aunque algunos lo vean como un factor en perjuicio, yo lo veo como un factor en beneficio. Y nada, simplemente aquí tenéis una ficha por si alguno de vosotros quiere empezar a desarrollar un proyecto, si le hacéis captura, si le hacéis foto. Es simplemente si decís, mira, quiero hacer un proyecto internacional, no sé cómo hacerlo. ¿Por dónde empiezo, María? Aquí tenéis una serie de esquemas que vosotros simplemente completándolo vais a llegar a establecer un proyecto de actuación.
Va a llevar algunos puntos más tiempos de conocer los aliados, el hecho de conocer el mundo internacional va a requerir un poquito más de tiempo, pero simplemente es una guía, porque muchas veces nos encontramos perdidos y vamos sobre todo a competir con personas que tienen un gran bagaje y nosotros tenemos que saber que de forma estratégica estamos actuando. Y muy sencillo, mito y realidad con respecto a la movilidad. No es turismo, si una vez que os conceden el proyecto, no es turismo. Lo siento, pero aquí os pongo mi calendario. Los rojos son ponencias, validación de proyectos, radio, memorias, artículos, congresos. Entonces, sí, yo disfruto profundamente de la cultura, en este caso mexicana, como una niña pequeña, porque además tenía una debilidad por la cultura mexicana. Pero también he venido a trabajar en una serie de actividades que antes de venir ya tenemos acordadas. Sobre todo eso, antes de ir, acordado. Segundo, no hace falta tener una beca enorme para que realmente iros de estancia, ¿vale? Y simplemente esta es mi memoria que hice para venir aquí a México, donde me piden sobre todo ese bagaje de perfil investigador. Mis publicaciones, el perfil de la persona que me acoge, que mi trabajo, mis actividades estén relacionadas con mis líneas de investigación. Todo ese trabajo lo tenéis metido en el esquema que os he proporcionado, simplemente una serie de puntos que tenéis que tener en cuenta, porque una vez que solicitáis la ayuda económica os van a pedir un bagaje, no al revés. No busco la ayuda económica y luego busco los medios, no. Vais con un proyecto sólido y vais a pedir la ayuda. Y ya terminando, ¿tener un currículum masivo para pedir una estancia internacional? Mentira. Aquí os pongo el currículum de mi director en España, que es el de arriba a la izquierda, y este es mi currículum. Simplemente tenéis que demostrar que sois perfiles que estáis publicando en la medida de lo posible. Yo soy joven, todavía no tengo mucha trayectoria dentro de la docencia, además entré en la universidad un poquito más tarde que el resto, pero han visto que mi idea convence, que mi perfil convence, que tengo aliados, que tengo un estudio de mis competidores y que además voy publicando y va teniendo impacto. Es esencial. Pero no hace falta ser mi director de 40 años de profesionalidad. Y luego, las colaboraciones ocurren estrictamente en el departamento de origen. Mentira. Como podéis ver, yo me he movido en departamentos diferentes a mi área de estudio y sobre todo porque he demostrado que mi investigación quería valerse de ese tipo de conocimiento. Y eso es un poco la trayectoria que he tenido. Las ayudas que he solicitado, tenéis ayudas, en este caso hay algunas por parte del Estado, otras, y os recomiendo mirar las ayudas por parte de la propia universidad, en mi caso es programa cuarto USAL, imagino que la UMA y la UNAM, la UEM tendrían sus propias ayudas, o por ejemplo la AUIP, que no sé si la conocéis, pero son ayudas que nos permiten a Latinoamérica y a España en concreto relacionarnos por un lado y por otro, no solo de España a Latinoamérica, sino también de Latinoamérica a España, y son muy interesantes. En este caso la UIP la utilicé para Paraguay y me subvencionaron lo que es el vuelo, que es bastante dinero. O, por ejemplo, Erasmus más K571, que es para intercambio entre profesionales, entre profesores. Da igual que seáis de Europa o fuera de Europa. Y estas son las sinergias. Siempre intentar que haya una sinergia entre ambas instituciones. En este caso, como os he dicho, yo ahora estoy aquí en México, pero después el profesor vendrá a España. Esto es un poco las actividades que he ido haciendo y ahora el profesor os comentará un poco en el ámbito museístico el campo de la discapacidad visual y cómo hacer accesible y intentar que los espacios sean accesibles para todos. Bien, pues, muchas gracias por su atención. Pues continuamos en relación con la charla que nos acaba de dar la maestra María. Jorge Sarur, servidor de la Autónoma del Estado de México. Y un poquito en este ratito que nos queda, hablar sobre barreras y oportunidades en la creación de diseño accesible e incluyente, que forma parte del tema de la tesis de doctorado que estuve desarrollando en la UAM Xochimilco, precisamente. Y bueno, pues esto tendría que ver con el tema del diseño incluyente, que ya todos conocemos desde el ámbito del diseño, o diseño inclusivo, donde pues podríamos precisar que se trata de, básicamente es un proceso metodológico o una metodología aplicada al desarrollo de productos, bienes, servicios, tecnología, entornos o lugares que sean aptos para la mayoría de las personas sin importar sus características. ¿Qué podemos observar en este diseño inclusivo? Diversidad de usuarios, de habilidades en toda la gente, en las personas, los individuos, en los contextos, entornos que no sean aptos, por ejemplo, para la discapacidad, alguna discapacidad, que es el
tema que nos va a ir guiando en esta presentación, y el provecho que las minorías puedan obtener y que se puedan replicar a las mayorías, ¿no? Eso sería también interesante e importante. Lo comentamos, dado que el diseñador en todos los ámbitos del diseño tendría que estar considerando estas características desde el diseño inclusivo incluyente. Claro, hay barreras hacia este tipo de diseño, por supuesto, ¿no? Sobre todo los obstáculos culturales, la falta de empatía de muchas personas que podemos ver en la calle, no ayudar, no apoyar a personas con discapacidad, por ejemplo, los prejuicios que se forman desde la casa, en otros lugares, en otros contextos sociales, los presupuestos, presupuestos desde el punto de vista el apoyo económico, pero también los presupuestos que se forma la gente, ¿no? En los imaginarios en torno a la discapacidad. La insuficiente o insuficiencia normatividad, la reglamentación que ya hay a nivel mundial en México. México generó la Convención de los Derechos Humanos para la Discapacidad, pero pues todavía hace falta, y sobre todo, aunque están las reglamentaciones, se requiere aplicarlas, porque si no se aplican, pues de nada sirve que estén ahí. Y falta de investigación. Yo me centraría mucho en esa parte, en ese último punto. No se está haciendo investigación para la discapacidad. Hace falta en el entorno del diseño y los diseños esa otra cuestión, ¿no? Licenciatura o posgrados tendrían que estar trabajando en buena parte. Barreras de entendimiento y actuación, las consideraciones hacia una educación para los diseñadores en temas de accesibilidad. Ya en las escuelas, en las universidades, se están impartiendo en algunas de ellas materias, asignaturas relacionadas con accesibilidad, discapacidad, diseño incluyente, pero hace falta normar más esta cuestión desde la parte universitaria, sobre todo, ¿no? Se descartan investigaciones que tomen en cuenta a usuarios con discapacidad, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Tenemos que fomentar, sobre todo en el ámbito académico, que se genere investigación para la discapacidad, para la accesibilidad, que sería este otro concepto muy importante, la accesibilidad universal en la creación de entornos, productos, servicios usados por todas las personas, independientemente de sus características, sus capacidades, ¿no? La edad, el género, el nivel de conocimientos que tenga, en fin, todo esto habría que hacerlo a un lado prácticamente, y es lo que nos menciona la ONU actualmente en torno a accesibilidad universal. Desde este aspecto o concepto, tenemos la accesibilidad material, ¿no? Todo aquello, toda esa infraestructura, objetos de uso cotidiano que están ahí y que tendrían que estar pensados, sí, para recibir a las mayorías, pero también a esas minorías, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos que ustedes pueden observar en la diapositiva. Accesibilidad digital, bueno, sobre todo las apps, las aplicaciones, hablando de ceguera, ya mucha gente con ceguera, por supuesto, si no es que todos, cargan su celular, abren aplicaciones para poderse desenvolver en los entornos sociales en los cuales pues cada uno de ellos habita. La accesibilidad cognitiva, cómo hacerles llegar el conocimiento en cuanto a la lectura, el uso del braille, las audiodescripciones, ¿no? Láminas ápticas, en fin, y por ahí hablaremos en torno a ello justamente en este momento. El tema del proyecto fue un planteamiento de obra áptica para personas con discapacidad visual, que en el doctorado pues estuvimos desarrollando. Hace falta precisar de qué manera llevar imágenes bidimensionales como la pintura en los museos a partir de la percepción áptica auditiva para la discapacidad visual. Fue el planteamiento que se generó para la investigación. El objetivo, determinar condiciones para llevar obras pictóricas de los museos, es decir, están las obras pictóricas en los museos, una exposición de pintura, pero si no es solo por una descripción oral que el acompañante o el guía del museo le pueda dar a la persona, pues no hay otra opción, ¿no? Actualmente se están generando algunos materiales, como se puede ver ahí en la fotografía,
que se pueden tocar y que se pueden escuchar por parte del museo hacia los públicos visitantes con discapacidad visual. Dice aquí, obra plástica tridimensional elaborada con fundamentos de la parte áptica y auditiva. Los objetivos: conocer principios de la percepción, de estas dos percepciones, su interrelación entre una y otra, determinar aplicabilidad de estos principios para llevar la pintura bidimensional a personas con discapacidad visual, establecer las maneras en que estas pinturas se pueden dar a conocer a partir de estas percepciones, contribuir al diseño de una propuesta de obra plástica para estas personas, para estos públicos, desde la percepción áptica y auditiva a partir de una investigación cualitativa. La pregunta si la percepción áptica y auditiva son dos maneras en que las personas con discapacidad visual se pueden interrelacionar con todo aquello que les rodea. ¿Sería posible que a partir de su interacción se establecieran parámetros para un diseño eficiente de obra plástica? Sería la pregunta y la investigación. Entonces, bueno, hubo un antecedente que fue en la maestría en artes visuales en la UNAM, propuesta y desarrollo de obra plástica tridimensional. Yo me iría a los objetivos particulares, observar la manera en que tocan las personas con discapacidad visual. Ahí estamos hablando, y es una cuestión bien interesante, personas con discapacidad visual congénitas, que nacieron ciegas, que nunca han visto nada de lo que nosotros vemos y que conciben el mundo de una manera muy diferente a una persona adquirida que vio en algún momento de su vida y ahora se ha quedado ciega y tiene remanentes visuales en la mente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ellos conciben lo que les rodea? Observar materiales afines al tacto. Nos decía por ahí, ya me estoy adelantando a los resultados y a las observaciones, ¿no? Pero para ir agilizando, nos decía por ahí, oye, es que si en ese cuadro que estamos viendo en la diapositiva, que es tridimensional, con texturas, hasta con color, no me vayas a poner pelo, fibras sintéticas o de menos de cabello humano en esa cabeza o en esa barba, porque me da miedo, me da aversión, me da asco. Así lo mencionaron algunos de los participantes en esta investigación, ¿no? Entonces habría que buscar otras alternativas. En el capitulado ya del documento, pues hablamos del derecho al ocio, son estas actividades de tipo experiencial, la que da lugar a una buena calidad de vida para todas las personas. En general tendría que ser así. Tenemos, pues ya habíamos dicho, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir eliminar la discriminación. Son dos de muchas normatividades que están presentes y que habría que considerar como elementos que sustentan esta propuesta. Los modelos, ¿no? Que hacen un estudio de la discapacidad, el modelo médico, el modelo de integración biopsicosocial, el modelo social, para integrar a las personas al contexto social, a la vida en general o común de todos los que serían la normalidad, ahí entrecomillado, que se sugiere que no se utilice esto, pero se está presente. El modelo de los derechos humanos, toda esta reglamentación que está presente, la percepción auditiva en una segunda parte, el funcionamiento del oído como herramienta para interactuar con el entorno, la percepción auditiva que ofrece información bajo diferentes o determinadas circunstancias, la audición que complementa a través del tacto lo que ellos perciben, ¿no? Nosotros contamos con los 5 sentidos, vamos a decirlo así. Nuestro principal sentido va a ser la vista, apoyado por el tacto y el oído. Y después viene el gusto y el sentido del olfato. Pero al perder la vista, ellos utilizan principalmente el tacto y el oído como canales de información, para obtener información. Y vienen, pues, como en todo proyecto de investigación, las referencias que nos tenemos que basar para poder desarrollar propuestas a partir de observaciones y resultados que otros investigadores han obtenido. Por ejemplo, Rosa Orchaíta
hablan de los procedimientos para la representación espacial por parte de las personas, las descripciones, que también nos dicen que la audiodescripción describe los contenidos y los conceptos de carácter visual, como actualmente en el cine, el teatro, obras pictóricas, audiolibros, desde el análisis y el conocimiento de toda esta información para este tipo de personas. La percepción áptica, en un siguiente capítulo, pues hablamos de la percepción táctil, con autores como Lederman y Klatsky, con los movimientos especializados para tener referencia de la textura, volumen, forma, dureza, peso, que se les llama de procedimientos exploratorios, nos dicen estas autoras, los micromovimientos, los macromovimientos, es decir, el movimiento general de las manos para conceptualizar el objeto de manera general, justamente, y los micromovimientos para detectar ya los detalles específicos, las texturas, etcétera, de los objetos, ¿no? La percepción áptica como parte de la percepción de dibujos, de texturas, la aprehensión de los objetos. Por ahí nos hablan de los iones geométricos, que son estas figuras, estos elementos geométricos que forman parte, Biederman nos dice, de los objetos y que estarían siendo considerados por parte de estas personas. La aprehensión, el reconocimiento de los elementos que están en el entorno, en la exploración de los mismos. El diseño áptico como otro elemento, otro capítulo del documento, otorgar autonomía y confianza a las personas de discapacidad visual para que tengan la posibilidad de poder interactuar y reconocer el entorno y todo aquello que le rodea, y el material aptográfico, que es un concepto por ahí que una investigadora estableció en cuanto a este tipo de materiales para la forma, el tamaño, los detalles, las texturas y los contornos que delimitan los objetos. Un capítulo 5 de arte áptico, avalado, sustentado por la normatividad, la reglamentación, entre otras. Bueno, nos dicen ahí la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, la accesibilidad a los materiales accesibles, a los programas y actividades culturales en formatos accesibles, acceso a lugares en representación de servicios culturales, por ejemplo, museos, cines, bibliotecas, servicios turísticos, etcétera. Todo esto tendría que ser o estar pues a la mano de este tipo de personas y otros autores más, ¿no? Lo que se ha hecho en Europa, en Asia, en América, Norteamérica, bueno, más bien en Canadá, Estados Unidos, en España, ya nos mencionaba la maestra, en la ONCE, uno de las organizaciones de ciegos, yo diría que la más importante a nivel mundial, por la investigación que realiza, los apoyos que tiene hacia estas personas, la ONCE de España, y los autores, ¿no? Decíamos Klasky, Lederman, Roy, Ballesteros, cada uno con observaciones, resultados, por ahí tenemos a la mano, Bailar, Salzauer y Sobol, Hadwell, también muy importante, Cela, Gratacos, investigador que en negritas está como lo más importante, diagramas, la experiencia táctil, las texturas que son importantísimas, ¿no? Las maquetas, los materiales, y pues todo este tipo de cuestiones que ellas han logrado obtener. Y bueno, un sistema de trabajo inicial en una primera propuesta, veíamos ahí en las diapositivas anteriores un par de cuadros, este otro, desde el modelado, seguramente los chicos de diseño industrial lo manejan, el modelado, el moldeado, el vaciado en resina, el montaje de la obra, el texturizado e inclusive la colocación de color en una cuestión museográfica junto con las salas de los museos, y los pasos, las pruebas que se realizaron, ¿no? Con los participantes, desde la descripción oral, la representación gráfica y el reconocimiento de las imágenes que se llevó a cabo con estos participantes en esta fase metodológica y de investigación de campo, para ir generando ya no estos cuadros que vimos, sino láminas ápticas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que
quisiera yo ya nada más ir puntualizando, estas láminas ápticas son totalmente lo opuesto a lo que vimos a esos cuadros, que son más realistas, más apegados a la realidad. La lámina áptica, nos dicen varios autores, se va hacia la síntesis de la imagen, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ya para terminar, para concluir esta presentación, pues, ¿en qué concluimos? En instaurar salas ápticas en los museos de México, sería importante, y a nivel mundial, yo diría, generar materiales ápticos que representen el arte pictórico, generar audiodescripciones que describan y contextualicen al usuario en temas referentes al arte pictórico con materiales ápticos, establecer parámetros de las propuestas de diseño desde las prácticas para las personas con discapacidad. Ya estamos viendo las láminas ápticas, súper sencilla, súper sintetizada la imagen, como una nariz está representada por un triángulo, una boca, simple línea, una línea sencilla, un óvalo para los ojos, manos en forma de óvalo y líneas representando los dedos. En fin, son elementos muy sencillos, pero que fueron mejor identificados que otro tipo de representaciones. Desarrollar talleres artísticos para la representación gráfica de personas con discapacidad visual en México. Y pues cerramos con participantes, ya lo habíamos mencionado, Comité Internacional Pro Ciegos, Instituto Nacional para Niños Ciegos y Débiles Visuales en Coyoacán, algunos pacientes con ceguera, una terapeuta de la Gestalt, con variantes de edad, de género y tipo de ceguera. Tenemos en la parte última, junto a esa imagen de lámina áptica, que seguimos con esa investigación de las láminas ápticas y la fuente. Pues yo les agradezco su atención, tanto a la maestra María, a un servidor, en torno a estos temas de diseño incluyente, accesibilidad, desarrollo de un proyecto de investigación que nos compartió la maestra, y a un servidor. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, en lo que es en línea, ¿tienen por favor una pregunta? ¿Pueden levantar su mano? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien. Había por ahí, bueno, había un comentario de que hablaron muy rápido en el chat. Bueno, el formato, nos habría gustado que nos hablaran a mayor profundidad de las investigaciones que están haciendo. Decidimos invitar a Jorge y a la maestra María a la ponencia porque este tema de la inclusión, ya lo decía Jorge hace un momento, es bien complejo y tenemos que empezar a generar, así como hablábamos en la ponencia anterior, de que hay software que se está desarrollando en otras regiones y nosotros la estamos trabajando, también pasa con todas estas cuestiones de lo áptico y para las personas de ciertos grupos vulnerables, diríamos, ¿no? Pues sí les pediría una opinión, un comentario sobre cómo abordar estos temas, cómo acercarnos, cómo desde los posgrados podemos incidir, cómo podemos ayudar, qué se puede hacer, dónde detectan ustedes que es donde. Yo sé que es un terreno muy fértil, pero a veces nos cuesta trabajo entrarle, ¿no? Pasa lo mismo con el software. Decimos, híjole, está bien difícil, entonces mejor, como yo no sé programación y como no sé matemáticas, yo no me meto en eso. En esto creo que pasa algo similar. ¿Ustedes nos podrían hacer un comentario sobre eso? Yo para mis alumnos, que trabajamos proyectos que no ha dado tiempo, pero trabajamos, sobre todo hacemos proyectos inclusivos para personas con discapacidad visual, personas con trastornos de aprendizaje, dislexia, daltonismo, etcétera. Yo siempre les digo una frase que es: todos somos capacitados temporales. Es decir, todos vamos a sufrir, y aunque es duro saberlo, una o varias discapacidades a lo largo de nuestra vida. Sobre todo lo veremos en personas mayores como nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos. Vamos a dejar de ver bien, de movernos bien, muchos de pensar bien o con claridad. Entonces, no es el problema de unos pocos, es el problema de todos. Entonces, muchas veces, no, es que es unos pobrecillos que han nacido así o, bueno, han tenido un accidente y ya. Yo contaros que, por ejemplo, este año, al final de la clase que impartí, se acercó una alumna, bueno, les dije de qué trataba mi investigación porque ellos no lo sabían, y se acercó una alumna mía
muy aceptada porque ella es historiadora del arte, va a serlo en breve, empezó sin ninguna enfermedad y a lo largo de la carrera tiene una enfermedad degenerativa que se va a quedar ciega. Y me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Eres la única persona que sé al cual me tengo que dirigir. Entonces, es un problema de todos. Nunca se sabe. Todos nos podemos también incluso romper una pierna o un brazo y el lugar tiene que ser accesible desde el diseño. Entonces, ya no solo desde la historia del arte, que quizás es mi campo, sino desde el diseño, pues como ha dicho el profesor, abordarlo. Bueno, y por mi parte comentarles con relación a lo que nos dice la maestra María y la pregunta que lanza la doctora Sandra, ¿qué podemos hacer o cómo podemos iniciar o empezar una investigación, un proyecto relacionado o relativo a la discapacidad, por ejemplo, o a un grupo vulnerable, quizás no discapacidad, a otro grupo vulnerable? Una recomendación, y que así lo hice en esa presentación que les mostré, es el día a día, lo que está pasando a nuestro alrededor. Decía, oye, ¿por qué no te compras un auto y conduces para ir a trabajar a la universidad? Y siempre estás en el camión, en el transporte, en el metro, porque ahí es donde detectas las verdaderas necesidades del contexto social de las personas, ¿no? Te das cuenta como diseñador qué es lo que está realmente sucediendo en banquetas, en la calle, en el camión, en el metro, en las escaleras que va la gente subiendo, en fin, una serie de cuestiones, sobre todo, platicando ahí con María, cómo es el entorno urbano en Europa, en España, pues es una belleza, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en Barcelona, por ejemplo, y caray, uno se queda maravillado, ¿no? De cómo está todo tan bien planeado, tan limpio, tan exacto, tan cuidado, y uno relaciona con nuestro país o Latinoamérica. Bueno, no tengo que contarles nada, ustedes saben cómo es el entorno urbano, por ejemplo, en nuestra ciudad, pero ahí es donde uno va detectando esas necesidades, que no hay rampas, no hay banquetas para una silla de ruedas, no hay accesos, en fin, y ahí es donde el diseñador tiene que incurrir, por ejemplo, hablando de estudiantes, y yo les decía a mis tutorados o asesorados, licenciatura, maestría y doctorado, tesis de esos tres niveles, tesis que tienen que ser aplicadas a una realidad social. Una tesis que realmente se aplique, funcione, no que terminas la tesis, presentas tu examen, pasas con 10, aquí está tu título de grado, y la tesis se va a la biblioteca de la universidad y ahí queda encerrada. No, hay que aplicar la tesis en el contexto real, que se vea ahí la aportación en caso de diseño, por ejemplo, y otras áreas profesionales, se vea la aplicación, el aporte creativo del estudiante en el contexto social. Eso es lo que va enriqueciendo a los futuros profesionales para, sobre todo, nuestros países con muchas carencias, y ya sabemos todo lo que sucede en México, por ejemplo. Hay que hacer esa aportación, ¿no? Lejos de querer de manera inmediata buscar un trabajo donde voy a ganar mucho dinero como diseñador, que está bien, para eso vamos a estudiar, pero creo que habría una parte de nosotros que dé una aportación. Cuando la escuela nos aporta, en una universidad pública, nos aporta el apoyo económico para estudiar, yo en retribución voy a generar algo para el contexto social y ya después me integro a una empresa o a una empresa personal propia para generar recurso económico que digo está correcto, ¿no? Yo creo que por ahí iría la contestación de la pregunta, inmiscuirnos en el contexto social y detectar necesidades. Gracias. Adelante, por favor. ¿Nos podrían dar algún ejemplo de dispositivos que ya se estén desarrollando con esta situación Sí, sí. del tacto prácticamente y el contacto más bien entre las personas con la discapacidad y nosotros? ¿Hay algún dispositivo ya
Sí, sí, sí. Y De hecho, estamos desarrollando un prototipo. Venir aquí no ha sido simplemente por conocer la realidad de México, sino que en colaboración con el profesor. No sé si nos pueda dar alguno que no sea su prototipo. Vale, no, también lo puedo porque está protegiendo así. No, está protegiendo igualmente, pero igualmente hay muchas iniciativas que muchas veces se desconocen y que están en boga. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca se hizo, y lo hablé con el otro día con el profesor Tarul, unos estudiantes, ni siquiera eran doctores ni habían solicitado una ayuda por parte de la Universidad de Salamanca y habían desarrollado una aplicación web. El web era una cuestión muy sencilla. Cuando estabas en la parada de bus, las personas ciegas tienen que preguntar siempre qué bus es, porque no saben a qué. Pues desarrollaron una aplicación tecnológica que les detectaba el número de bus, hacia dónde es el recorrido y hacia dónde llegaban. Por ejemplo, y son unos chiquillos de la Universidad de Salamanca que a saber hasta dónde llegan. Pero en cuanto a otras herramientas más elaboradas en el mundo museístico, seguramente. sí, sí, contestado también, profesor. Hay algunos dispositivos, por ejemplo, caso de un dispositivo que se coloca en el dedo, bueno, generalmente es el dedo índice, que tiene un sensor y al momento de la persona con discapacidad visual, al momento de ir recorriendo las líneas de texto de un libro o de alguna publicación, el sensor va leyendo el texto y con audio le va dando la información, ¿no? Le va leyendo el texto. Sin necesidad de braille, es el texto tal cual que nosotros usamos. Exactamente. Falta saber. Sí. Porque sí es importante que podamos pues desarrollar en México ese tipo de Claro. dispositivos. Claro, claro. Ahí es donde yo me refería hace un momento. El diseñador, el ámbito del diseño que usted guste, diseñador industrial, por ejemplo, podría desarrollar algunos elementos de ayuda para este tipo de personas, ¿no? Hablando de la discapacidad o discapacidad visual, ya mucho más específico. Pero, decía la doctora, algún grupo vulnerable, puede ser niños, ancianos, ¿no? Está ahorita el tema del gerontodiseño para las personas de la tercera edad. Nos decían allá en la universidad, el departamento, la licenciatura en enfermería, no hay nada, necesitamos de su ayuda en diseño industrial porque hay una serie de carencias en los hospitales públicos para atender a los pacientes y nosotras, las enfermeras, tenemos que improvisar un palo de escoba, un gancho para colgar la ropa. Lo que no tiene el hospital para atender al paciente, habría que improvisar desde lo que nosotros pues creemos que puede funcionar. Y ahí la tesis del muchacho de licenciatura generando diseño industrial para la cuestión de la salud, ahí está, es un punto que puede atacarse por parte de licenciatura, maestría, doctorado, es lo que yo me refiero. ¿Cómo, y decía la maestra, cómo nos interrelacionamos con otras áreas del conocimiento que tendríamos que tomar en cuenta para que desde el diseño podamos desarrollar objetos incluyentes, accesibles y que apoyen a estos grupos? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una en la línea? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ahí levantó la mano Esmeralda. ¿Te escuchamos, por favor? Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, Sí. un poquito bajito, pero puedes hablar un poquito más fuerte. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Mi pregunta va muy encaminada justo en lo que decía, doctor, de no solo convertir en nuestra tesis pues en un tema de que solo sea algo impreso y entregado como un requisito institucional, ¿no? Y mi pregunta va encaminada hacia en el inter de entregar un trabajo de tesis y no dejar el proyecto en una comunidad que, pues, ¿qué podemos hacer, no? En el inter de a lo mejor terminar una maestría y empezar un doctorado,
pues el problema sigue sucediendo en el mundo real, por decirlo así. Si tienen algún consejo o alguna actividad que ustedes recomiendan de realizar en el Inter, a lo mejor el cómo acercarnos a instituciones, puede ser gobierno, escuelas o algunas, no sé, fundaciones a quienes podamos presentar un posible proyecto de continuación a un problema social. Sí, por supuesto. Si hablamos de, creo entender tu pregunta, si hablamos de que estás estudiando una maestría y luego vas a pasar al doctorado, en ese inter de una a otra, ¿qué poder hacer? Efectivamente, ya lo comentaba la maestra María, efectivo, es acercarse a instituciones, asociaciones, lugares, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que nos puedan apoyar, que estén interesados, en mi caso, tema de los museos. Igual, visitando museos, nos dimos cuenta de esta necesidad, de esta situación, de pues no pueden acceder al conocimiento de la obra plástica, pictórica, por las mismas condiciones de ceguera. Por ejemplo, bueno, me acerco al museo, al departamento de servicios educativos, les hago la propuesta, ya con antelación preparada, revisada, si tú gustas, por algún asesor de tu universidad o algún asesor externo. Todo el planteamiento, el protocolo bien establecido. Nos acercamos a estas áreas de servicios educativos, les planteamos la propuesta, las características, etcétera, y vemos quién o cuál está interesado. Yo tuve que tocar varias puertas, muchos museos no estaban interesados en recibir a personas con discapacidad o personas ciegas al museo. No estaban interesados. O lo recibían, pero con lo que había ahí. O sea, no les interesaba tener materiales específicos para dárselos, para mostrárselos, para que interactuaran, donde, claro, en Europa o en otros países ya hay salas ápticas o, mejor aún, hay museos tiflológicos, que son museos específicos para personas con discapacidad visual, donde todo lo que está en el museo es para tocarse, para interactuar, y ese es otro concepto, ¿no? Parte del desarrollo social, por supuesto, del lugar, pero al menos tener una pequeña sala áptica sería ideal para ese tipo de personas. Y empezamos con algo, y de ese algo se va extendiendo, se va haciendo más grande hacia otros museos y al resto de las personas, ¿no? En el conocimiento social de estas alternativas o posibilidades, pero hacer esos planteamientos, acercarse a las asociaciones, a las ONGs, por ejemplo, igual, institutos, en fin. Yo es lo que te recomendaría. Inicialmente no querer tampoco, y lo mencionaba María también en la primera diapositiva, no voy a llegar queriendo cobrarle tantos miles por el proyecto, porque de entrada te van a decir que no. ¿Cuánto me va a salir? Tantos miles, te van a decir no, gracias. Te desarrollo el proyecto, me sirve a mí como proyecto de investigación, exactamente, y estás logrando acercarte a estos lugares, a este tipo de usuarios desde el diseño, y generando una propuesta propia para el contexto social, como lo habíamos mencionado hace un momento. No sé si con eso respondo tu pregunta y la duda. Si no, estamos a la hora. Muchas gracias. Y solo un consejo: si eres doctoranda, intenta que si te pones en contacto con alguna asociación haya un intermediario, porque no te van a escuchar tanto como si tu director o cualquier otra persona de institución de tu universidad u otra intercede. Es mucho más rápido, óptimo, y te van a ofrecer muchas más ayudas. Entonces, y también ofréceles algo como consejo que ellos ganen. Vale, vosotros me presentáis a las personas, me dejáis un espacio,
pero a través de mi publicación os voy a dar repercusión, vamos a desarrollar una serie de convenios entre la institución y vosotros, que a largo plazo podéis sacarle también rentabilidad, participar parte de un proyecto o una red que ya tengáis en boga o parte de vuestro grupo de investigación. Eso sería a modo de bajo nivel también aconsejarte, para si te tienes que enfrentar a instituciones de gran prestigio, que no te dejen muchas veces con la palabra en la boca, sino que ir de una forma más directa, a través de un profesor con más categoría que tú y más trayectoria, e intentando ofrecerles también otra cuestión en la que ellos también salgan ganando. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy bien, pues nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para la maestra María González Blanco y el doctor Jorge Aguirre. De verdad, muy súper interesante. Agradecemos muchísimo su presencia. Y de igual forma para todos, muchas gracias por estar aquí allá en línea. Muchísimas gracias.